Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Molinari. Bienvenidos al programa o el primer videoblog, uno de tantos, así Dios lo permite, del programa Oye. En este videoblog me gustaría tocar el tema acerca del concepto de la palabra juzgar, ya que hoy en día se le ha totalmente distorsionado el concepto original y se le ha dado el sinónimo de crítica. La pregunta ¿es así esto? Otra de las preguntas es, ¿uno como cristiano puede juzgar? ¿Bajo qué bases o bajo qué principios? Una de las inquietudes por la cual salió este tema es porque hace unas semanas atrás una página de Facebook que se dedica a publicar eventos cristianos, noticias cristianas, publicó lo siguiente acerca de Jesús Adrián Romero y su simpatía hacia el dogma o a la doctrina de la Iglesia Popular. Ahora bien, quiero aclarar antes de empezar que no quiero enfatizar en Jesús Adrián Romero, ese no es el énfasis de este tema, pero salió a causa de este tema, vaya. Y quiero que veamos la siguiente nota. La siguiente nota dice de la siguiente manera: para los que dudan que Jesús Adrián Romero promueve el ecumenismo, aquí tiene este video y este análisis insólito. Abajo dice: Jesús Adrián Romero defiende la idolatría del catolicismo y critica a los evangélicos. Otra entre tantas notas fue la siguiente: Jesús Adrián Romero exhorta a los cristianos a ser divertidos como Cristo. Dentro de ese tema, si no me recuerdo, él habló acerca de la embriaguez de Cristo y sus discípulos durante la última cena. Jamás se criticó la persona de Jesús Adrián Romero, para nada. Simplemente se expuso que la idea que él tenía hacia esta doctrina era totalmente errónea y se expuso con la Biblia misma. Muchas personas salieron a la defensa de él diciendo lo siguiente. Uno de los comentarios del señor Salinas dijo: tanto la idolatría como el juzgar es pecado. La señorita Villanueva dijo: pero cómo fastidian, dejen en paz a los demás. Él dará sus cuentas y nosotros las nuestras. Sea o no sea, Él no murió por mí. Yo sigo a Jesús y esta página debe hacer lo mismo. Otro comentario acerca de eso fue de la señorita Aponte. Dice: esta página tiene que parar de criticar. Unas semanas después se publicó acerca del artista de Tercer Cielo que decía que los músicos cristianos no tenían que enseñar teología en sus canciones. Una vez más, expuso la verdad y los siguientes comentarios salieron a flote. El señor Mora Pinto dijo: dejen de criticar a los ministerios, ¿por qué no se ponen a estudiar música y a componer ustedes mismos sus canciones? La señorita Martínez dice: no entiendo ustedes a dónde van con tanta criticadera. ¿A eso los llamó Dios? Ahora bien, semanas después, esto es a lo que quiero llegar, la misma página de Facebook publicó lo siguiente: fin del mundo. Tailandia, el primer matrimonio trío gay de hombres por primera vez en el mundo. ¿Estoy de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo con eso. Estoy en desacuerdo con la manera en que se expresaron muchos creyentes acerca de esto, que es la siguiente. ¡Qué terrible! ¿Cómo está el mundo? Dios nos guarde de esta peste y se conviertan. La señora Escobar dice lo siguiente: es lo más detestable, lujuria, Sodoma y Gomorra. Y rematando, el señor HD dice: ¡qué asco! Dios tenga misericordia. Este es el punto al que quiero ir. Si uno que expone la sana doctrina le juzgan como criticón y como juzgón, ¿cómo le llamas tú a esto? ¿Esta peste? ¿Qué asco? ¿Abominación? Que yo sé, vas a decir: eso viene en la Biblia. Perfecto. Pero ¿no viene en la Biblia a defender la sana doctrina también? ¿Cuál es la diferencia entre tú exponiendo este tipo de comentarios de qué asco, esta es una peste, a la de uno que quiere exponer la sana doctrina? Vienes cayendo en la misma posición de criticón. Porque el argumento que utilizas o que se utilizó aquí hacia los homosexuales, estoy totalmente seguro que es un argumento que no utilizarías delante de estos individuos, porque es ofensivo. Si en sí, cuando tú expones el evangelio con amor, ya es difícil de entenderlo y para ellos es ofensivo, aún exponiendo el evangelio con amor, dicen lo siguiente: no me critiques, no me juzguen. ¿Cuánto y más no será para ellos ofensivo estas palabras?
Y para profundizar en el mensaje, para desarrollar y concluir con este tema, te voy a dejar con mi compañero Edgar. Espero que este video sea bendición. Shalom. Actualmente en nuestras iglesias hay tres tipos de personas. El espiritual o alegórico, que trata los textos con la mayor ligereza que puede tratarlos una persona y que trata de alegorizar o espiritualizar todos los textos y de esta manera crear una autoridad que no posee. Después tenemos a las personas eclesiásticas, que tratan de llevar al máximo o al extremo sus convencionalismos o sus tradiciones. Aun cuando estos convencionalismos y tradiciones estén fuera del marco bíblico, ellos los defienden. Jesucristo se topó con estas personas y tuvo que fustigarles al decirles que sus tradiciones y convencionalismos ahogaban la palabra de Dios. Y por último tenemos a las personas que son religiosas. Este tipo de personas, por lo general, lo único que hacen es pertenecer a una denominación, o lo único que hacen es estar en nuestras iglesias los domingos, no conocen nada en cuanto a la fe cristiana, en cuanto a los fundamentos de nuestra fe. Sin embargo, creen que ellos pueden ser materia a la hora de opinar. La sociedad tolerante en la cual nosotros vivimos actualmente es una sociedad que trata de relativizar las verdades para que éstas no tengan el peso que deberían de tener. El cristianismo se alza como la verdad absoluta. Sin embargo, en una sociedad tolerante suena arrogante que nosotros digamos tener la verdad absoluta. Así que muchas de las personas que están dentro de nuestras iglesias han creído o literalmente han recibido la secularización o la relativización de las verdades, y lo que hacen es, en vez de darle la autoridad a la Biblia, se levantan diciendo yo creo, yo pienso o yo siento como la norma sobre la cual se deben basar todas las cosas. Este tipo de personas lo que están haciendo es normar ellos la Biblia en vez de permitir que la Biblia los norme a ellos. La tolerancia en nuestros días viene siendo la síntesis forzada, hermanos, a los errores doctrinales en los cuales muchos incurren actualmente, incluidos maestros, predicadores y personas que están detrás de los púlpitos vertiendo sus errores. Este tipo de personas no permiten y no quieren que nadie les refute todas estas enseñanzas que ellos vierten. No permiten una antítesis, no permiten que las personas doctrinalmente les muestren el error. Esto es porque nosotros hemos creído o hemos espiritualizado un término de la Escritura en medio de la tolerancia que tiene que ver con el no juzguéis. Así que muchos de estos predicadores no permiten que nosotros pasemos por el sedazo doctrinal todas estas cosas que ellos vierten desde los púlpitos. Lamentablemente, cuando nosotros tratamos de ejercer algún tipo de presión o hacer un claro discernimiento bíblico alrededor de las doctrinas que ellos esbozan, siempre tenemos a una persona que se levanta a defender a estos ungidos predilectos de ellos, y como vasallos ellos se levantan diciendo no juzguéis. Así que cuando encontramos este tipo de declaraciones como no juzguéis, debemos preguntarnos, ¿realmente el cristiano no tiene la capacidad de hacer un discernimiento claro sobre lo que es falso y lo que es verdadero? Si nosotros no podemos realmente hacer un discernimiento o juzgar entre las doctrinas, ¿cómo sabremos que lo que realmente estamos recibiendo es verdadero o es falso? Una de las prácticas de la iglesia primitiva es que todo era pasado por el sedazo doctrinal o el sedazo de las enseñanzas apostólicas. Cuando todo dejaba de ser pasado por el sedazo de las enseñanzas apostólicas, lo que venía inmediatamente era el error. Si nosotros no permitimos que las falsas doctrinas sean cuestionadas, entonces vamos a crear hombres déspotas, megalómanos, que se van a levantar sobre nosotros y que van a querer hacer sentir que su opinión es la última en materia doctrinal. Si esto es así, entonces nosotros no estamos muy lejos del modelo católico que reclama infalibilidad para el Papa romano. En mayor o menor grado lo que vamos a tener son hombres mini papas que van a estar dentro de las denominaciones reclamando también absoluta obediencia a sus doctrinas. Una cuestión que nosotros tenemos que enfrentarnos es ¿cómo te atreves a cuestionar a él si él es Marcos Witt? ¿O cómo te atreves a cuestionar a él si él es Jesús Adrián Romero? Pablo se enfrentó a este tipo de declaraciones en Corintio y él tuvo que fustigar el hecho de que el levantar a personas a un nivel absoluto hacía que el carácter espiritual de la iglesia declinara. ¿Quién es Pablo? Dijo. ¿Quién es Apolos? ¿Y quién es Cefas? Sino simples servidores de Dios. Y cuando tuvo que hacer un tipo de apologética con Pedro, también tuvo que fustigar el hecho de que este tipo de personas también deben de ser pasadas por el sedazo doctrinal. Pedro estaba fallando doctrinalmente y tuvo que recibir inmediatamente la fustigación de parte de Pablo. Hermanos, este falso amor que existe en muchas de nuestras denominaciones, que se esboza bajo el estandarte de no juzguéis, es simplemente eso, un falso amor que es capaz de mover a un conglomerado de gente a un bien común, pero no es capaz de cambiarlas. Y este falso amor ya ha existido en nuestra cultura, en un grupo de gente llamado los hippies en los años 60.
Este tipo de personas hacían mover a los jóvenes en un bien común. Sin embargo, lo que vemos es que este falso amor utópico lo único que mostraba era que era una fuerza que movía a las personas en un desenfreno moral permisivo, donde lo único que abundaba era el pecado. Si no permitimos realmente que las doctrinas sean juzgadas, entonces lo que va a abundar entre nuestras iglesias va a ser el pecado permisivo, por causa de no permitir que la doctrina sea puesta en el marco de la Escritura. Esta famosa frase, no juzguéis, es la predilecta de personas que lamentablemente han dejado todo el contexto bíblico, todo el contexto histórico y todo el contexto doctrinal a un lado. La Biblia nos manda juzgar. La Biblia nos manda ser sabios y se nos pide tener sabiduría para ejercer un justo juicio doctrinal. Pablo usa una hipérbole en los Corintios y les dice que deben ser capaces de juzgar. Si en algún momento nosotros vamos a juzgar a los ángeles, no deberíamos de ser capaces de juzgar cosas más pequeñas como las cosas doctrinales. Pablo fustiga también a la iglesia de Corintio por llevar a sus adeptos a los magistrados seculares y les dice, ¿qué acaso no hay un sabio entre vosotros que sea capaz de juzgar? Este ejercicio de discernimiento que la iglesia debe de tener está totalmente dejado a un lado porque esta frase ha sido sacada de contexto, no juzguéis. La mayoría de las personas cuando dicen no juzguéis, lo que están tratando de decir es no cuestiones en lo más mínimo nada de lo que los hombres digan. Sin embargo, nosotros no podemos suscribir tal hecho. Tenemos que juzgar correctamente. Hay 3 tipos de juicio que la Biblia nos muestra. Primero, los cristianos no debiésemos ser partícipes de un juicio inmoral, no debiésemos ser partícipes de un juicio injusto y no debiésemos ser partícipes de un juicio que no tenga claros trazos doctrinales. Primero, Cristo dijo que nosotros debiésemos juzgar correctamente. En Mateo 7:24 dijo, no juzguéis según las apariencias, juzgad correctamente. Después, Jesucristo dijo que no fuésemos partícipes de juicios morales cuando nuestra vida es una incongruencia en nuestro caminar. Él dijo, no te atrevas a juzgar el carácter moral de tu hermano si tu ojo tiene una viga. Es decir, si tú vas a atrever a juzgar el carácter moral de tu hermano, por lo menos, como Pablo dijo a Timoteo, sé ejemplo de fe, de conducta, de amor y de pureza, para que nadie tenga en menos tu juventud. Y por último, la tercera consiste en nosotros tenemos que hacer un correcto juicio basado en las doctrinas básicas de nuestra fe. Hay 3 cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy en la actualidad. Uno de los líderes de opinión famosos dentro de los círculos evangélicos es actualmente el cantante pastor Jesús Adrián Romero. En algunas ocasiones ha hecho algunas declaraciones que literalmente van en contra de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, desde creer que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los cristianos, hasta reivindicar la teología católica en cuanto a la idolatría, y por último, en la más reciente de sus declaraciones, es quitar la solemnidad de la Cena del Señor y creer que realmente fue un banquete que se pervirtió en una borrachera. La primera de ellos, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a las doctrinas, cómo son sopesadas y cómo nosotros las vertimos dentro de los púlpitos. La primera declaración de Jesús Adrián Romero en cuanto a los musulmanes y los cristianos tiene que ver con que el Dios de los musulmanes y el Dios de los cristianos es el mismo Dios. Sin embargo, él cree que las divisiones que existen entre el cristianismo y los musulmanes tienen que ver con bagatelas sin sentido o con problemas que tienen que ser dejados a un lado, pero que no tienen que ver con errores doctrinales. Sin embargo, la separación que existe entre cristianos y musulmanes tiene que ver con Cristo. Cristo es el centro de la separación entre cristianos y entre musulmanes, porque Cristo y el Padre son una misma sustancia, y el Dios de los musulmanes no cree que Cristo sea el Hijo de Dios. Por lo tanto, creemos que el Dios de los musulmanes es falso por la declaración de Cristo. El que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y como el Dios de los musulmanes no acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios que resucitó entre los muertos, entonces el Dios de los musulmanes es falso, y no podemos tener ningún tipo de comunión con ellos, porque nuestro Cristo, nuestro Mesías, se levantó de entre los muertos y es la misma sustancia con el Padre. La segunda declaración que Jesús Adrián Romero hace trata de reivindicar la teología católica y más específicamente un adyacente que tiene que ver con la idolatría. Y él literalmente critica a los protestantes por decir que nosotros criticamos a los católicos por llamarlos idólatras. Yo quisiera invitar a Jesús Adrián Romero para que un 12 de diciembre vaya a la Basílica de Guadalupe en el Estado de México para que él vea cómo cerca de 6 millones de personas literalmente van corriendo a ver un ayate que pende en una pared. Y como muchos de ellos rasgan sus rodillas, muchos de ellos golpean sus espaldas, muchos de ellos llevan sus ofrendas, muchos de ellos ayunan, muchos de ellos están desvelándose por estar dentro de esta imagen. La teología católica no tiene la más menor importancia dentro de la Iglesia católica porque incluso los papas besan, se inclinan y consagran países enteros a María.
Quisiera que Sorian Romero se diera cuenta de que en el mundo la imagen de María es una imagen distorsionada y que en cada país la imagen de María cambia, porque antes de quitar la teología católica, antes de quitar la idolatría, literalmente la afirma. Encontramos la Virgen del Corcovado, la Virgen de Guadalupe, encontramos la Virgen de los Llanos, la Virgen del Cerrito, la Virgen de Medjugorje, encontramos todo tipo de vírgenes alrededor del mundo. Esta es una evidencia de que la idolatría no tiene el mayor significado para ellos y no están dispuestos aún a quitarla. La idolatría católica gira por dos vertientes, la dulia y la hiperdulia. Para el católico hay un tipo de adoración que se le puede rendir a las imágenes. Obviamente esto va en contra de la Escritura. Sin embargo, Sorian Romero cree que esto no tiene la menor importancia porque teóricamente él piensa que la teología católica reprueba la idolatría. La tercera declaración que Sorian Romero ha hecho es que muchas de las parábolas o enseñanzas que Cristo hizo son simplemente chistes que hacían reír a la gente. Esto presenta el carácter o la identidad de Cristo como una persona cómica que cuando se trataba de temas tan importantes como la salvación, él no tenía ningún recato en aventar un chiste a la gente para que ésta se riera. Y después él hace una declaración que literalmente ya deja ver cuál es la percepción que él tiene acerca de las cosas solemnes y fundamentales de nuestra fe. Él cree realmente que la Santa Cena es un tipo de comunión donde ellos literalmente se embriagaron y tuvieron una comunión donde se perdió la solemnidad. Con nosotros encontramos totalmente lo distinto. En la Santa Cena se quiebra el cuerpo y se ve la sangre del Señor, dando una alusión al sacrificio, un memorial de lo que realmente Cristo haría por nosotros. Pero esta es una evidencia de que nosotros ponemos totalmente nuestra devoción en un hombre y le damos totalmente nuestra lealtad a las doctrinas de un hombre, podemos tener realmente errores y falsedades en cuanto a los prejuicios que él tiene, a las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Por lo tanto, hermanos, tenemos que juzgar. Tenemos que dejar de creer que juzgar es realmente una etiqueta peyorativa. Tenemos que juzgar correctamente, tenemos que hacer un juicio, un discernimiento correcto en cuanto a las creencias de nuestra fe. Hermanos, esta Biblia que yo tengo aquí, es el camino que se abrió en medio de cruentas luchas. Cada vez que nosotros abrimos este libro, la voz de los mártires nos grita que seamos diligentes en estudiarla y en escudriñarla. Así que seamos diligentes en el estudio de las Escrituras. Que el Señor les bendiga. Oh yeah, más claro ni el agua. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Por favor, compártelo, comenta. Ya si estás en desacuerdo o a favor, no importa. Tenemos nuestras diferencias, pero por favor hay que hacerlo de una manera respetuosa, sin criticar ni juzgar. Y si no te gusta este video, por favor no me juzgues. Gracias. Esto fue Oye. Dios lo bendiga.